Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de dinero. Ha llegado el momento. El dinero sobre la mesa. Vamos a ver hasta dónde podemos saber, porque imagino que los invitados de hoy tienen también ciertos límites. Por desgracia. Hoy tengo aquí conmigo y con vosotros a las siguientes personalidades, las siguientes estrellas, las siguientes leyendas. Tengo a Darío Sánchez, CEO de Three Doubles Producciones Estudio de Canarias. Muy buena, Darío. Tengo también a María Girón, consultora de VFX, que va viajando por todo el mundo. Hola a todos. Hola María. Y tenemos también a Juan Carmona y Ricardo Leoz, fundadores del estudio Wandery Rillet de Madrid. Eso es. Muy buenas, chicos. Buenas. Hello. Bueno, vamos a ver. Parece que está todo correcto por la emisión. Vale, sentidos libres conforme avanzamos de ir comentando los asuntos que tratemos. Con total libertad. Ya sabéis que yo intento tener aquí un círculo de conversación abierta y lo que vosotros sintáis que tenéis que decir dentro de unos límites de respeto, claro, por supuesto. Dejadlo ahí en los comentarios. Tenemos, como he comentado antes y como ya he estado anunciando por redes, varias preguntas sobre el tema de la financiación de un estudio, de efectos visuales, 3D, animación en general, ¿no? Porque desde fuera, desde el punto de vista del artista, da siempre la sensación de que un estudio de efectos visuales tiene millones de presupuesto. Y a lo mejor es cierto en algún estudio internacional, pero esa imagen de que el estudio tiene dinero de sobra para todo y preguntas como ¿por qué no contratan a más artistas si tienen dinero de sobra? O ¿por qué no me dejan trabajar en remoto si les salgo más barato? Vamos a ir viendo todos esos temas. A ver si conseguimos una respuesta convincente. En primer lugar, a mí me gustaría saber si yo soy... Bueno, lo soy realmente. Si a mí me da una mañana, me despierto y digo, tía, voy a montar un estudio de efectos visuales. Quiero montar un estudio. Tengo experiencia y me gustaría montar un estudio. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? La primera pregunta que me surge es ¿de dónde saco el dinero? ¿O cuánto dinero necesito? ¿Qué me decís? ¿Nos lanzamos nosotros o qué? Primero. Creo que sois los más recientes. Nosotros lo tenemos bastante fresco. Nosotros, para poner un poco en tesitura, empezamos como hace unos 2 años. Y hay que decir que nuestra idea al principio no era solo VFX. Era como producción y VFX, desde el principio hasta el final. Lo que luego ya se fue un poco afilando la lanza y ahí cambiamos. Pero nosotros empezamos con deuda directamente del banco. Esto se dice muy rápido, pero claro, ir a pedir dinero al banco, tienes que poder avalar ese dinero que pides. Entonces, nosotros nos presentamos en el primer banco, al cual nos dijeron que no, que con qué íbamos a avalar. Claro, no, nuestra edad, tampoco teníamos un ahorro increíble y bueno, era normal. Y bueno, él en su caso sí que tenía sí, propiedad. Yo tenía, pero... o sea, tenía tierra. No. Tenía deudas, tierras del banco. Vaya. No, o sea, al final yo creo que como cualquier, o sea, no hay diferencia en un estudio VFX que cualquier otro negocio. Yo creo que es una cuestión de que hay muchísimas líneas de financiación. La más fácil y rápida creo que es la deuda, lo que pasa que requiere de ciertas cosas, ¿no? Tienes que tener cierta seguridad, tienes que tener pues algo con lo que avalar. Nosotros pues eso, el banco nos lo rechazó porque Juan sí que se lo permitían porque no tenía deudas, pero en mi caso sí que tenía deudas y bueno, al final se articuló en otro banco mediante un préstamo ICO, que al final es una deuda igual, lo que pasa que te avala el gobierno de alguna manera, era una cosa extraordinaria por el tema del COVID y demás. Entonces bueno, al final pues luego también hay capital riesgo, puedes ir a buscar capital riesgo. Como cualquier empresa que nazca desde cero, puedes hacerlo de 3 millones de formas. En nuestro caso surgió así, con un apalancamiento bancario y ya está. Y yo creo que se puede ser claro, vamos, nosotros empezamos con una deuda de 60.000 euros. Exacto. A 60.000 euros, que fue un cálculo a grosso de en un año tiene que arrancar esto. Exacto. Y con unas nóminas mínimas. Mínimas. De hecho, creo que estábamos salario mínimo. SMI. Nosotros nos pusimos unos salarios de SMI porque al principio estábamos de autónomos, de freelance.
nos salimos de freelance completamente, nos metimos como autónomos societarios y bueno, nos empezamos a pagar la nómina pues con el SMI. Y bueno, también arrancamos un poco en una oficina, decidimos hacerlo físico completamente. Igual lo fácil habría sido no empezar directamente con una sede, por decirlo así, pero nosotros nos lanzamos y nos gastamos, creo que la primera ronda fue 2 ordenadores, 2 mesas y 2 sillas, que sin eso creo que no llegamos muy lejos. Y nos gastamos creo que 10.000 y ahí nos estancamos. Y yo creo que lo más importante, antes que tener dinero, es tener un poco una cartera mínima de clientes, porque sin eso, evidentemente, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Aunque luego, increíblemente, se te van abriendo muchas ramas al final y oye, lo vas y notas que lo vas consiguiendo, evidentemente. Pero yo creo que con una cartera mínima tienes que arrancar. Eso es esencial. Claro. Luego hablaremos del tema de los clientes, a ver de dónde salen. Porque, claro, que va a poner el LinkedIn. Busca un cliente. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? María. Yo creo que la clave es pesado, ¿eh? Sí. Darío, ¿quieres poner algo? Sí, bueno, yo quería decir 2 cosas, un poco con el tema de cómo se empieza y eso. La primera cuestión que yo diría es no crearía una empresa en España, la crearía en el extranjero. España es un auténtico infierno burocrático, etcétera. De hecho, o sea, yo tuve una empresa hace tiempo en España, la segunda empresa la abrí en Inglaterra, absolutamente nada que ver con esto, absolutamente nada que ver con esto. Dije que no iba a volver a crear una empresa en España y al final caí como un estúpido y volví a montar una empresa en España. Bueno, pero te has ido a un sitio suculento. Sí, pero bueno, esa es la primera opción. No todo el mundo puede montar una empresa fuera, ¿no? Pero de verdad que para mí es muchísimo más fácil todo a nivel regulatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya, pues una vez que montas la empresa, un poco como ellos, ¿no? O sea, apalancamiento bancario, avalando con tu propia casa y, bueno, pues esperando que la cosa vaya bien para no perderla, básicamente, ¿no? Tema delicado ese, ¿eh? Sí. Tienes que ser un poco loco para ello, sí. Bueno, entonces ahora vengo yo sobre la parte internacional. Venga, vamos. Entonces, como Darío, hay mucha burocracia, especialmente si están ustedes dentro de la Unión Europea, especialmente España o Alemania, son muy burocráticos. Montar empresa, por ejemplo, en Reino Unido les cuesta un pound. Sencillamente se tienen que registrar y ya está. Les dan a ustedes el tiquete de VAT, que no sé cómo se diga en español, perdón. IVA. El IVA, sí señor, sí sabía el nombre. El IVA. Y pueden empezar desde ahí, pero como bien lo han dicho Juan y Ricardo, tienen que tener una cartera de clientes, porque si no tienen una cartera de clientes, entonces ustedes van a empezar con capital propio. Entonces, la primera manera de ustedes montar un estudio es empiezan con su capital propio. No se lo recomiendo, a menos de que sus padres sean millonarios y quieran poner el dinero en eso, pero nadie debería poner capital propio para su propia empresa, en mi opinión. ¿Por qué? Porque sencillamente pues ustedes se van a volver partícipes de si hay bancarrota, todos sus assets pues hacen parte de ello. Entonces está la parte del dinero propio, la parte de financiación bancaria, pero hay otras 2 modalidades que la mayoría de esas modalidades son más comunes. La primera es ustedes tienen un cliente, han conocido a alguien que ha empezado un proyecto y ese proyecto ya está financiado y sencillamente con ese proyecto ustedes pueden montar una empresa y sacar ahí adelante. Entonces, por ejemplo, había un proyecto en el que yo estaba que se llamaba The Swarm en Alemania y se montó una empresa completamente para hacer toda la parte de producción de esa empresa. Entonces, 2 otras empresas montaron una nueva empresa por cuestiones financieras en una locación para poder hacer todos los beneficios financieros que hay que hacer para ahí, que luego hablaremos de eso. Pero claramente pues ya existe un capital. Entonces, con ese capital, pues ustedes ya pueden volver a montar un portafolio de clientes y pues seguir adelante. El otro lado también está que, por ejemplo, en Reino Unido y hay, también en la Unión Europea y en muchos países está pues la cofinanciación por parte del gobierno. Por ejemplo, la Unión Europea tiene muchos programas de eso que colaboran y ponen dinero capital para que ustedes puedan montar una empresa. Entonces, esas son más o menos como las diferentes modalidades. Vale. Entonces, el resumen es que para montar un estudio, por supuesto, hace falta dinero.
sea por medio de tus propias posesiones, que no es lo deseable, o sea por cualquier otra de las cosas que hemos mencionado. Yo he de decir o dar una pincelada a lo que ha dicho María, y es que poniéndome un poco en la piel de toda la gente que nos está viendo, porque nosotros estábamos hace 2 años ahí, ¿no? O sea, yo era artista VFX, bueno, lo sigo siendo, pero suena muy utópico el tema de conseguir montar algo en base a un proyecto, una financiación gubernamental. Si esperas esa bala, creo que nunca llega, o llega cuando estás en unas esferas más altas, con una red de contactos mucho más desarrollada. Entonces, es delicado. O sea, nuestro caso sí que es cierto que es un poco más arriesgado. Evidentemente, la versión al riesgo de cada uno pues es diferente, ¿no? Y es muy subjetiva y cada uno mide sus balanzas. Pero bueno, sí que he de decir que esa parte es un poco utópica y difícil de acceder para un operador normal que tiene su red de contactos normal. Y es muy difícil que de repente te venga un tío y te diga, toma, 1 millón de euros, o bueno, eso es una cifra muy alta, ¿no? Pero toma 200.000 euros o 300.000 euros para hacer este proyecto y que te montes tu estudio. Muy difícil, eso es un poco lotería dentro de lo que cabe, ¿no? De hecho, nadie te da eso directamente, ¿no? O sea, vale, el proyecto es de 1 millón, pero tú tienes el primer mes 10.000, el segundo mes 100.000, Correcto. Esa pregunta me la guardo. Obviamente no te van a ofrecer un proyecto de 1 millón si no hay nada detrás, si no hay una empresa detrás. Entonces, además de que creo que pierdes también, al final la parte societaria, te desvinculas cuando el capital es externo. O sea, al final el que pone dinero pone las acciones. O sea, es todo muy delicado, pero hay infinidad de medios. O sea, los que hemos comentado y otros tantos. Y también hay que tener en cuenta del tipo de estudio que se quiera montar. Entonces, si ustedes quieren ser solamente artistas y salir como empresa, ¿qué es lo que yo más recomiendo? Es salgan como freelancer, hagan su nombre por fuera, o monten un equipo pequeño, como lo han hecho Juan y Ricardo. Primero saquen nombre antes de montar un estudio completamente, porque tener un estudio no solamente tiene un costo operacional altísimo, ustedes también ya empiezan a pagar nómina. Y empiezan a pagar impuestos ya como empresa. Sí. Entonces es otro tema. Y si se quiere trabajar para shows como por ejemplo Marvel o Disney o Paramount, se tiene que tener otro nivel de seguridad, que hay que invertir dinero en eso. Totalmente. Y por lo tanto, o sea, la inversión de cablear, la fibra, toda la seguridad que hemos de montarle está entre los 100,000 para arriba. Entonces es una inversión más que hay que poner ahí. Entonces también es como mirar, bueno, qué tipo de clientes tengo, qué es lo que quiero montar, en qué soy bien y tengo mis clientes para ahí, y pues moverse desde ahí. Exacto. Perfecto. Pues ahora la siguiente pregunta, ya hemos visto más o menos cómo surge la idea del estudio, con moderación siempre y pasito a pasito. Ahora, yo quiero montar un estudio y estoy mirando distintas opciones y por algún casual remoto, pero posible, pienso en montar mi estudio en España. Juan y Ricardo, ¿habéis recibido sinceramente algún tipo de apoyo por parte de las altas esferas del gobierno de España para vosotros emprender? ¿O solo habéis encontrado obstáculos y miserias? De hecho, más problemas que ayudas. O sea, bueno, para empezar, el día que montamos la empresa, hasta que constituyó, nos tiramos como... Encima cayó en verano, entonces en verano ya olvídate. O sea, no trabaja nadie en verano. 2 meses o por ahí. 2 meses hasta que realmente recibimos el CIF definitivo, llegó un poco más adelante, o sea que bueno, pero sí, 2 meses y poco nos comimos. Y sí que es verdad que cero ayuda. Sí que es verdad que ahora se ha cambiado, para la Constitución eran 3.500. Ahora no tienes que poner dinero. Nosotros llegamos justo el año que se terminaba. Pagamos los 3.500. Pero justo después, el año siguiente, ya se empezó a poner en 50 euros, creo. Sí, pero bueno, que es que es ridículo, bueno, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero, sí, poner 3.000 euros es casi el menor de tus problemas. O sea, al final, luego tienes unas cuotas de autónomo societario, 420 euros todos los meses cada uno, solo para arrancar. De hecho, algo interesante se puede contar, que es que todo el dinero que tengas para el desempleo en paro, puedes transformarlo. Lo puedes capitalizar. Efectivamente, puedes transformarlo para, usarlo, en este caso, para arrancar un negocio. En nuestro caso nos dimos cuenta tarde, no pudimos hacer eso. Sí. No se materializó, pero sí, una cantidad de trabas descomunales, inspecciones laborales sin ni siquiera existir.
Bueno, un sinfín de cosas, muy, muy dramáticas todas. Facturas de la luz que no te esperas. Bueno, es un constante impacto psicológico terrible. Cada día una sorpresa diferente. Sí, en 2 años hemos recibido 3 subidas de cuota de autónomos. Entonces, bueno, es todo. Salarios mínimos, Ya. bueno, un sinfín. Sí, sí. Pues ahora, claro, eso yo también lo vivo. Yo soy autónomo desde hace 6 años. Estoy sobreviviendo mucho, pero ahí estamos, como freelance. Y sí que es cierto que cada vez te agarran más y más el cuello. Ahora mi pregunta es para Darío. ¿Por qué Canarias? ¿Fuiste a Canarias y luego resultó que tenías beneficios en Canarias? ¿O te fuiste a Canarias porque sabías que tenías beneficios allí? No, nosotros vinimos a Canarias porque estaban los incentivos fiscales. De hecho, yo soy de Madrid y la opción que buscamos cuando íbamos a montar el estudio era o bien Madrid, o bien País Vasco, o bien Canarias. Y pues al final lo que sí es cierto es que evidentemente en Canarias en ese momento había un incentivo fiscal mayor que en País Vasco, por ejemplo. Y decidimos, bueno, vamos a lanzar una oferta de trabajo, a ver cuánta gente se apunta y quiere ir a Canarias. Y la verdad es que fue un exitazo, entonces prácticamente no lo pusieron fácil, pero estamos aquí principalmente por el incentivo canario. Y cuando hablamos de incentivo, ¿qué es exactamente el incentivo? Bueno, es una especie de trampa que viene bien, pero que los primeros años te hacen pasarlo fatal, porque es el incentivo canario, por así decirlo, tanto si es coproducción como si es servicios, es diferente, se aplica de manera diferente, pues vamos a los servicios directamente. Es todo lo que tú gastas, por ejemplo, en este año, en 2024, para un determinado cliente. Imaginemos que te gastas 1 millón, más o menos, de coste, no de beneficio más coste, sino solo el coste, te gastas 1 millón en un determinado cliente, pues al final lo que recibes por parte de Hacienda el año que viene, en diciembre, o el siguiente entre marzo y abril, depende un poco de las situaciones, pues recibes unos 420 más o menos, 420.000 euros. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que tienes 2 opciones con los clientes. O bien ellos te piden ese incentivo por adelantado, con lo cual tienes que pedir un préstamo y adelantar ese dinero para que ellos lo puedan meter en producción. Es decir, que al final les estás cobrando 580 y los otros 420 se meten con ¿no? Con lo cual ya te obliga a pedir un préstamo, porque evidentemente el incentivo va para tu empresa, no va para el cliente, por lo tanto lo tienes que pedir tú. Y la otra opción es pues ir a coste o un poquito menos del coste y decirle al cliente, me quedo el incentivo porque no te estoy cobrando beneficio. Y como yo lo voy a cobrar dentro de 1 año y medio más o menos, pues bueno, pues lo dejamos así en un poquito menos del coste y yo pierdo ahora el principio y tal. ¿Eso qué significa? Que los 2 primeros años estás canino, por así decirlo. Necesitas dinero que te entre de alguna manera. Y no resulta... Y es un poquito la trampa, digamos, ¿no? La respuesta ya me la imagino, que seguro que sí, pero ¿no resulta agotador psicológicamente, psíquicamente? ¿Estás viviendo continuamente con el te pago con algo que no tengo? O sea, yo tengo que figurarme que voy a tener cierto dinero y eso es lo que te voy a dar, pero realmente no lo he recibido. Lo que te decía, ¿no? Los 2 primeros años son criminales. O sea, son totalmente criminales. Y además, yo tengo una anécdota que ahora a lo mejor me río, pero en su momento no me ría tanto. Y es que, por ejemplo, Hacienda me debía 500.000 euros del incentivo canario del año 2017. En 2018 tuvimos unos problemas económicos y no pude pagar el IRPF de los empleados, unos 50.000 euros, una cosa así, y vinieron a embargarme las cuentas. Y es como, ostras, pero es que tú me debes 500.000, yo te debo 50, descuéntalo de ahí. No, nosotros te lo pagaremos cuando toque y esto no lo tienes que pagar ahora, y si no, intereses, etcétera, etcétera. O sea, ese es el nivel de ayuda de la administración. Muy bien. O sea. Muy bien. ¿El panorama es mejor internacionalmente, María? Depende de dónde ¿Hay algún incentivo que de verdad te llame la atención y diga voy a ese país a montar mi empresa? Depende. O sea, todo es depende. Entonces, por ejemplo, en Alemania el gobierno apoya bastante la producción. Entonces, por ejemplo, existe un estado en Bavaria que se llama Baden-Württemberg, Stuttgart,
Pregúntense por qué existe FMX en Stuttgart, pues es por eso. Yeah. Motivando pues la empresa de efectos visuales y animación. Ellos tienen lo que se llama un fondo y por ese fondo lo que hacen es que intentan motivar que las producciones vengan a Alemania a utilizar las empresas de efectos visuales. Entonces las empresas, muy parecido a lo de Darío, tienen que reclamar ese fondo, pero ellos no se demoran tanto. En Reino Unido, por ejemplo, que ahora se ha aumentado, ya pasamos de 25 a 29.4%, que es bastante bueno, porque están intentando pues competir con Canadá. En Reino Unido es el cliente el que tiene que hacer el reclamo del impuesto financiero, no tú. Sencillamente lo que tú haces es apoyarlos al cliente, pues hacer el gasto que tiene que hacer, del mínimo del gasto que se tiene que hacer en Reino Unido y ayudar pues al cliente a llegar a lo que se llaman puntos culturales. Entonces, para que ustedes puedan acceder a un beneficio financiero en Inglaterra, pues se tiene que pasar un test cultural, se llama eso. Y por VFX se dan 5 puntos. Entonces se necesitan 18 puntos para que se pueda calificar a los incentivos. Ya ahora algo positivo es que anteriormente se hacía un cap del 80%, entonces hasta el máximo del 80% de esa producción tenía ese beneficio financiero. Ya para VFX eso no existe. Entonces se puede poner tanto dinero que se quiera, lo cual es muy bueno para la industria. El problema es claramente pues la parte del test cultural, porque no todas las empresas pues producen en Reino Unido o tienen un screenwriter de Reino Unido, un director, o sea, tienen muchos puntos. El otro que está, que es como el más atractivo en este momento, pues siempre es Quebec, Montreal. Sí. Entonces, en Quebec, Montreal, pues ahorita ya se le han bajado un poquito el incentivo, pero son 20% más el 16% solamente por ser una empresa de efectos visuales. Y el cliente se tiene que registrar. Entonces, la parte de, o sea, a diferencia de tal vez el incentivo canario, es que es el cliente el que reclama esos incentivos. Porque, pues, claramente es un incentivo financiero. Ellos se tienen que estar registrados en Quebec para poder hacer ese reclamo financiero. Entonces, esa es toda la parte, porque muchas veces yo escucho muchas empresas decir, bueno, pues nosotros podemos ahí poner artistas en otro país y hacemos el reclamo de los beneficios financieros. Y yo siempre digo, ojo, porque el cliente tiene que montar empresa en esos países. Tiene que pasar todos los registros y tienen que tener el certificado de que pueden hacer ese reclamo. Y a veces les cuesta mucho más que sencillamente ustedes descontar algo dentro. Y ahora también algo que está súper atractivo es en Australia. Entonces, en Australia el PBD está en el 30%, sin ningún cap, lo cual está muy bien, porque eso significa que independientemente de donde se produzca, se puede producir pueden filmar la serie o el film, lo pueden hacer en España y pueden enviar todo a Australia, hacer VFX y califican por el 30% del rebate. Eso está muy bien, entonces súper bien para pues, a las empresas que están en Reino Unido. Entonces, María, más que nada por el público que esté viéndonos, que financieramente se esté perdiendo ahora mismo con tanto porcentaje, 60, 20, 30, 40. Cuando hablamos de 60, 20%, ¿20% de qué y cómo se materializa eso en uno mismo? Claramente. Entonces, digamos que yo quiero hacer una película. Como cliente. Como cliente. Sí. Pues tengo 1 millón para hacer toda mi película. Todos mis costos yo los puedo reclamar para impuestos. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en el Reino Unido, puedo reclamar 80% de todos mis costos como producción. Y ese 80% te lo devuelven. Ese 80% le aplican el 29.5% para que me lo devuelvan. Vale, entiendo. Entonces, imagino que es como el autónomo en España, ¿no? Tiene ciertos gastos que puede incluir. No exactamente. Pero en ese caso te descuentan de IRPF y en este caso te devuelven. Exacto. Claro.
Tienes un crédito fiscal que te devuelven luego en el cierre fiscal. Lo que pasa es que esto, no sé, corrígeme Darío si me equivoco, pero es un incentivo, para los estudios de VFX en concreto es un incentivo indirecto porque el estudio de VFX no es el que recibe ese incentivo, sino el productor, que es el que pone el dinero y se deduce ese gasto y le devuelven en el tax rebate ese gasto que ha producido el 40%, el 50%, y ahí es donde juegan los territorios para ser más competitivos y mover la industria hacia un lado o hacia el otro. Pero sí, lo que pasa es que ahí hablas un poco de producción propia, no de service a empresa extranjera, efectivamente. Exacto. Y luego además esto también produce que se atraiga un capital externo para la inversión, claro, si no me equivoco, ¿no? Comprando ese tax credit que se genera, ¿no? No, en realidad el tax credit lo tiene que comprar un inversor español, en el caso de España. Ajá. Tiene que ser, antes por ejemplo en Canarias solo podían ser inversores canarios, ajá, con lo cual estaba muy limitado y la verdad es que era una merienda de negros. Pero bueno, ahora ya puede ser cualquiera de península. Por ejemplo, en País Vasco tienen que ser inversores del País Vasco, no puede ser un inversor de península para acceder a ese tipo de incentivos. Entonces, bueno, depende un poquito de territorios, es que al final depende del territorio en el que estés, la ley cambia un poco en esos aspectos. Sí, ¿no? depende del país y luego dentro del país depende de en qué zona del país esté. De qué territorio, exactamente. Y así, ¿no? Sí, sí. No, es tremendo. Entonces, como conclusión así simplificada, decimos que el cliente prefiere irse a los países donde sabe que le van a devolver más dinero por los gastos que emplea. Sí, fundamentalmente. Y esos países ahora mismo son, según ha dicho María, Canadá, pues tienes Canadá, Australia, Reino Unido y España también ya está empezando un poquito con la nueva ley que ellos han empezado. Entonces ahora Madrid ha puesto 30% por el primer millón que se invierta y 25%. Madrid no, toda la península. Bueno, pues mira, mucho mejor. Murcia también. Sí, sí. Ahora bien, yo personalmente creo que el mejor financiamiento para empresas de VFX existe es en Alemania. ¿Por qué? Porque se les da como fondo. Entonces es un dinero extra que se les da para apoyar la producción. Entonces no es nada de que ustedes tengan, o sea, que la empresa tenga que pedir un préstamo para poder cubrir, nada de eso. Se calcula mutuamente. También existe en Berlín, sino hablo del de Baden-Württemberg porque es el más alto, pero se da un extra dinero. Entonces sencillamente pues la empresa hace toda la parte de, bueno, primero, Alemania es súper burocrático. Entonces si tienes la paciencia para hacer las cosas y todo el papeleo que tienes que hacer, es bastante beneficioso. Entonces sencillamente tú aplicas como empresa de VFX diciendo, mira, este es el proyecto que yo voy a estar. Y ellos van mirando cuánto les pueden dar de funding extra, o sea, les dan dinero extra a la empresa de producción para que inviertan en tu empresa. Ajá. O sea, para que ellos te contraten a ti. Entonces, por eso Ronald Emmerich, por ejemplo, famoso director, siempre hace sus producciones con empresas alemanas. Ya me veo yo a Darío, Juan y Ricardo ahí con el mapa diciendo, ¿y si me voy a Alemania? No, los impuestos ya es otra cosa. Por simplificar un poco, en España es 30% el primer millón, 25% a partir del primer millón, con la salvedad de Canarias, que siempre es un 20% más que en la península, por cuestión europea, porque estamos en zona alejada de Europa, etcétera. Sea 30, sea 25, siempre 20 más. Sí, en la península de repente llegan y dicen, nos volvemos locos, va a ser 60%, en Canarias sería el 80%. O sea, automáticamente, ¿vale? Por una cuestión europea, ¿eh? O sea, no viene, este tema no viene de España directamente. Y salvo el País Vasco, que tiene su propio foro, su propia hacienda y que por tanto pone las reglas que ellos establecen. Claro. Sí. Que ahora mismo es un 70% si la película se nos queda, como el idioma original. Pero aquí enlaza con una pequeña cuestión que es importante, es la máxima intensidad de la ayuda que puedes disfrutar, ¿vale? Entonces, si la máxima intensidad de la ayuda es un 50%, por mucho que tú tengas un 70% en el País Vasco, al final el tope está en ese 50%. ¿Vale? Sí. Como te quitan gastos que no son elegibles, como luego el inversor se queda una parte de esa inversión, al final ese 70% se te queda en un 50%. Es decir, que obtienes todo, ¿no? Pero digo que al final, aunque uno crea, pues es que te dan el 70% del País Vasco,
bueno, lo máximo que puedes tener es un 50 al final. Esto está siendo, señoras, señores, muy interesante. Creo que es la primera vez que escucho abiertamente que se hable de todas estas cosas. Yo, por lo menos, no he encontrado ningún sitio donde enfocado en VFX se hable de estas cosas. Gracias por compartir vuestra sabiduría. Ahora vamos con el tema del cliente. Vale, lo que hemos dicho, es necesario tener pues ya cierta cartera de clientes, tener a alguien que tú sepas que te va a dar cierto trabajo. Imagino que esa cartera de clientes viene porque tú por tu cuenta ya has estado como freelance o has estado haciendo algún trabajillo por ahí, te conocen, te ganas esa fama. Pero, ¿qué recomendaciones dais vosotros para conseguir clientes? Así, quizá como artista individual es más intuitivo, pero cuando ya vas subiendo, el cliente ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa persona que te dice, quiero que me hagan los efectos, por cuánto me lo hace? Bueno, yo creo que lo primero hay que tener en cuenta que tienes que empezar con esa cartera y cuando vas subiendo, evidentemente esa cartera se sigue generando. O sea, en cada producción en la que aterrizas, intentas ampliar esa cartera, haces tu networking y vas ampliando. Pero yo creo que la estrategia es sobre todo ser muy pesado, pero ser pesado con un orden. O sea, sabiendo que lo que te van a dar en algún momento lo puedes hacer, no inventándote que tienes una capacidad y luego no la tienes. Yo creo que es ser un poco inteligente en el sentido de elegir, ¿no? a qué personas, atacar a ciertos perfiles. Nosotros hemos tenido etapas en las que nos hemos vuelto locos, o sea, hemos bombardeado constantemente por LinkedIn, hemos bombardeado presencialmente, hemos hecho un poco de todo, pero siempre hay que intentar hacerlo dentro de un orden. Es igual que cuando eres autónomo, ¿eh? O sea, no cambia absolutamente nada. O sea, se extrapola a la escala en la que a lo que tú vendes. O sea, tú vendes gominolas y luego vendes gominolas grandes, pero es exactamente lo Con mismo. más responsabilidad. Evidentemente, el riesgo que asumes, la responsabilidad que asumes, todo va acorde a lo que estás haciendo. Entonces, tu infraestructura crece acorde a lo que haces va acorde a tu infraestructura. Entonces, ya depende también, pues eso, invierto un poquito más aquí para generar más infraestructura aquí y poder acceder a X clientes. O otro pensamiento es, busco el cliente y luego crezco en infraestructura. Todo depende de la empresa y de la cultura que tenga los fundadores, ¿no? Pero es igual que cuando eres autónomo, exactamente igual. Yo creo que tienes que otorgar un poco, bueno, tienes que otorgar evidentemente la calidad, que creo que al principio es esencial, que puedas demostrar que eres competitivo, que tienes esa calidad. Y luego es como dice Ricardo, yo creo que es elegir a las personas en tu lista en el teléfono y si esta persona tiene el contacto de una persona que tiene el del otro, pues al teléfono y constantemente y yo creo que así es, no hay ninguna algo mágico, receta mágica, nada, o sea, creo que es así. Total. Sí. Darío, vosotros tenéis parte de producciones propias. Ahora. Empezamos como service todo porque si no era inviable. Vale. ¿Y cómo surgió eso? También de la misma manera, ¿no? Imagino. Sí, básicamente mi problema era que yo venía de Haití, yo no venía de la industria de audiovisual. O sea, fue un... Es que, yo por un momento he pensado en el país, digo que venía. Darío. Trabajaba en empresas como Oracle, Capgemini, consultoras de Haití y todo. Entiendo ahora. Y bueno, pues empecé a trabajar por cuenta ajena, ¿no? Como production manager en diferentes producciones y tal. Y un día intentando mover una peli propia, pues surgió la oportunidad de hacer pues un service. Y a partir de ahí pues dijimos, vale. Y lo único que sí que hicimos es, nosotros empezamos con 22 personas en la empresa, o sea que ya nos metimos de lleno en un jaleo. Pero sí que es verdad que lo hicimos paso a paso, es decir, montamos 3 departamentos, rigging, layout y animación. Fuimos haciendo eso, cuando teníamos el pipeline bien desarrollado para esos departamentos, montábamos el siguiente departamento con el siguiente cliente y bueno, fuimos creciendo poquito a poco en ese aspecto, ¿no? Creciendo cada año. Y también con una cuestión es que en animación hay una serie de eventos en los cuales puedes tener muchas reuniones, ¿no? Puedes pedir reuniones, normalmente dicen quién es este que no ni lo conozco ni nada, pero bueno, al final siendo pesado consigues un poco el tener relación con ciertas personas y durante los 4 primeros años me pateaba todos esos eventos y en busca de clientes, porque además
En nuestro caso, tenía claro que el estudio, ya que me venía de Madrid a Tenerife, no quería que esto fuera, haces un proyecto, cierras hasta que te sale el siguiente proyecto, vuelves a contratar, vuelves a montar y todo eso. Entonces, montamos el estudio pensando en tener a gente indefinida, es decir, gente que tuviera un proyecto tras otro. Y eso conlleva una cuestión, ¿no? Que al final tienes que aceptar cualquier proyecto. A lo mejor el proyecto que en un momento dado hubiéramos dicho, mira, este no lo hacemos porque no nos interesa, pues lo tienes que hacer porque es el único proyecto que tienes, ¿no? ¿Y eso qué supone? Pues supone que, lógicamente, hay gente que cree que la empresa no crece lo suficientemente rápido como ellos profesionalmente y deciden abandonar. Y luego, pues hay otra gente que a lo mejor tampoco crece al nivel que tú esperas y, pues, desgraciadamente, tienes que crecer, ¿no? Pero en realidad, digamos que hasta llegar al punto en el que estamos ahora, que ahora sí podemos decidir qué proyecto hacemos y cuál no, pues han sido 4 o 5 años de aceptar, vamos, cualquier cosa daba igual si con eso teníamos a la gente ocupada y podíamos tirar para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pero básicamente la búsqueda de clientes es en eventos de animación, de coproducción, etcétera, donde, bueno, pues vas ofreciendo pues lo mejor que puedes y sobre todo pues vas mostrando los trabajos que vas haciendo y cada vez aumentando la calidad del estudio, ¿no? No te puedes quedar en... Es decir, el siguiente proyecto siempre tiene que ser mejor que el anterior, si no empiezas a dar pasos para atrás. Networking puro y duro. Sí, y ahí es donde entra, imagino, lo que ha dicho María antes, de que ella aconseja sobre el montaje de la reel para que los estudios se vendan, ¿no? Correcto, pero es 100% lo que dice Darío. O sea, es saber y entender, porque hay muchas empresas de VFX. Entonces, primero es entender qué ofreces tú y qué te hace diferente. Y muchas veces, o sea, las empresas pueden hacer exactamente lo mismo que tú. Entonces, la diferencia eres tú. O sea, que yo como la persona que representa esa empresa, ¿qué es lo que traigo a la mesa que puede hacer la diferencia con el cliente? Entonces, para mí, lo primero que todo, pues siempre es networking, pero entender que somos buenos y que no somos buenos y adaptarnos 100% a lo que el cliente necesita. Entonces, por ejemplo, conocer que el cliente al que yo me estoy hablando, por ejemplo, si estoy hablando de una serie pequeña, independiente, y les llego yo con un reel de Star Wars, los voy a asustar y ni me van a mirar. ¿Por qué? Porque pues para ellos los 100% son costosos, número uno, número dos, o sea, tienen mucho CG, eso no me interesa, y sencillamente se van. Y lo que tú estás buscando es más o menos, o sea, hey, yo también quiero hacer el cater a ese market. Entonces es entender qué clientes son los que ustedes están aproximando y manejar su reel para esos clientes. Entonces muchas empresas cometen el error de sencillamente mandar siempre un reel general para todo. Entonces yo lo llamo la atrapa todo, sin entender realmente con quién están hablando. Algunos de los problemas que yo tengo, y no es nada, o sea, está muy bien conectarse en LinkedIn, pero muchas veces yo veo que cuando hay muchos estudios que me escriben por LinkedIn, por ejemplo, son el mismo mensaje. O sea, realmente no han mirado qué hago yo, en qué me dedico o qué es lo que estoy, y sencillamente me mandan un mensaje. El copia-pega. Sí. Sí. Lo mismo pasa con los clientes y muchas veces los clientes ni miran el LinkedIn. Entonces siempre si ustedes tienen un número telefónico y se les ha pasado, porque por favor no llamen si no conocen a la persona, pero si tienen el email, un email siempre es mejor. Introduzcanse y no empiecen a hablar con los clientes como quiero un trabajo ya, porque sencillamente no los van a voltear ni a mirar. A menos de que pues ustedes vengan de Weta, de haber trabajado en Avengers y ya dice, oh, ven. Pero la gran mayoría de nosotros no lo hemos hecho y por lo tanto es sencillamente mostrar tu personalidad por ese email. ¿Os dais cuenta de que esto es lo... o sea, estamos hablando ahora del macro universo, pero en realidad es lo mismo que en un artista? Absolutamente. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Mandas tu reel de animación a un estudio de VFX. Correcto. O al revés. Y ni siquiera te responden porque no tienen nada que ver. La única diferencia, Juanjo, es que tú como artista tienes mayor posibilidad que tú como empresa de VFX. ¿Por qué? Porque claro, tú como artista no solamente vas al cliente, pero tú ves también el cliente, los estudios de VFX.
Y como tú, como artista, tú puedes mostrar todo el trabajo que tú has hecho para diferentes empresas. Pero una vez que tú montas tu empresa y vas a presentar, el cliente quiere ver qué ha hecho tu empresa. Y ahí es la dinámica de ver cómo tú puedes mostrar ese talento que trajiste de haber trabajado para otras empresas o como independiente para otros proyectos, pero tú como ya montando empresa propia, digamos, yo monto María UFX, no puedo llegar y decir, miren, todas estas, todos los proyectos que he trabajado con otras empresas, porque número uno, necesito permiso de esas otras empresas para poder mostrarlo para mi empresa, y lo más probable es que las otras empresas digan, no. ¿Por qué? Porque ahora tú eres el competidor. Claro. Entonces es todo eso. Ahora bien, la mejor manera de conseguir clientes es hablando con las empresas que se habían trabajado antes. Mi primer cliente fue Napoleón. Entonces, el primer cliente que yo saqué, que lo traje a la empresa que estoy trabajando en este momento, fue Napoleón, Ridley Scott. Y es porque conocía al supervisor y a la productora. Y sabía que cuando yo estaba en la otra empresa con ellos, estaban con dificultades para compo. Sencillamente ya les aproximé y le dije, oigan, pues en mi empresa tengo gente de compo libre. Digo, venga, vale, ayúdanos. Entonces se empieza así realmente. Es a los contactos con los que ustedes ya habían antes trabajado, antes de ir a hablar con Marvel o Lionsgate o lo que sea. Porque realmente pues ellos ya tienen también definido ciertas empresas con las que siempre van a trabajar. Pero lo más probable es que ustedes puedan hacer contactos con empresas grandes que sencillamente pues necesitan apoyo y otras manos. Entonces es venir con la idea de yo te apoyo, soy un equipo extenso, soy la extensión tuya, y adaptarse. Ya el otro problema viene es con la parte del dinero. ¿Cuánto cuestas tú versus el resto de las otras empresas que están pidiendo? Claro. Por ejemplo, el tema de la reel que comentaba, de una reel individual, evidentemente tú puedes tener una reel de haber trabajado en Avengers, etcétera, como freelance o como empleado, pero tú ahí tienes una estructura, tienes un pipeline, tienes algo que te permite trabajar así. Cuando es tu empresa, tú tienes esa estructura, tienes ese pipeline, lógicamente no es lo mismo, ¿no? Entonces, es muy difícil. A mí me ha llegado gente de, mira, yo he trabajado en esto, hemos montado nuestra propia empresa, no sé qué tal. Ya, pero no tienes la misma potencia que tenías cuando trabajabas ahí, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, cuando eres empresa. De hecho, nosotros, Juanjo, cuando empezamos, tuvimos un paso intermedio que era el de ser vendors. Hay veces que no puedes dar el salto a ser main vendor, entonces te quedas un poco en vendor y vas, como decía María, echando una mano a otros estudios, y ahí te vas generando una reel un poco como en la sombra, y de pronto cuando ya tienes esa calidad das el salto y ya confían en ti los main vendors, ¿no? Sí. Como Darío, Juan y Ricardo, te pregunto a vosotros, como cabezas de un estudio, desde la sinceridad, ¿alguna vez habéis dicho a un cliente, sí, puedo hacer este trabajo, y por dentro pensáis, no tengo ni idea de cómo lo voy a sacar, o no tengo la manera de hacerlo, pero voy a decir que sí porque me interesa quedármelo? La manera, eso sí. La manera de... Ahí he visto un conflicto de opiniones. Sí, no, pero porque el principio no. Saber el cómo, sí, que lo sabes. Pero tener los medios, no. De hecho, casi nunca tienes los medios. De eso se trata, de mejorar tus medios. Entonces, nunca es suficiente, el dinero nunca es suficiente, los artistas nunca son suficientes, nada es suficiente. La granja no es suficiente. Nada. Entonces, los medios jamás los tienes. O sea, tú tienes unos estándares de exigencia, lo lógico es que estén por encima de lo que estás haciendo siempre, como decía antes Darío. Entonces, si tú lo que has hecho está aquí y lo siguiente lo quieres hacer aquí, es que no tienes los medios para estar aquí, ¿no? Porque has estado aquí. Claro. Entonces, pero saber cómo, evidentemente, o sea, si no estás, o sea, te puedes... te metes una hostia increíble. Darte un tiro en la pierna, directamente. Sí, normalmente al final sí que es verdad que tienes que decir que sí a proyectos que te van a permitir dar un salto, y sí que es verdad que, por ejemplo, en algún proyecto pues no hemos ganado dinero, incluso puede que lo hayamos perdido, pero eso nos ha permitido una inversión en determinados servidores que no teníamos y que nos hacen aumentar la capacidad de trabajo, en granja de render, etcétera, etcétera. Es decir, que algunos de esos proyectos en realidad no sirven para ganar dinero,
pero sí sirven para que el estudio vaya creciendo y esto te permita después poder jugar en otra liga, ¿no? Es como, pues yo cuando hablo con... Soy muy futbolera y cuando hablo con mi gente, con la gente del estudio, yo pues mira, empezamos en la 5ª división, ahora estamos en la 1ª, estamos ahí a ver si nos salvamos para no bajar a 2ª, vamos a ver si vamos hacia Europa, un poco este tipo de cuestiones. Y la única forma que tienes de hacer eso es invertir. Entonces, bueno, pues eso significa que lógicamente durante los primeros años es difícil que ganes dinero si realmente quieres ir creciendo y cada vez más. Claro. Entonces ahí es donde... Sí, perdón. Adelante, María. Solamente quería decir que hay que invertir inteligentemente. Entonces, es claramente decir que sí, si sabes que puedes hacer las cosas. Absolutamente. Entonces, no vayas a decir que sí y no tienes ni el equipo, ni el conocimiento, ni conoces realmente cómo va el proceso de pipeline, porque eso, y para mí eso es muy importante como consultora a todas las empresas a las que yo trabajo, de decirle, una buena recomendación pasa de una persona a otra persona. Pasa de la persona con la que tú has trabajado a otro proyecto. Pero malas recomendaciones se pasa a todo mundo. Entonces, si un cliente ha tenido una mala experiencia con tu empresa o contigo, eso vive por siempre y seguirá. Y hablarán con otros clientes de otras empresas y dirán, mira, que es que yo esa empresa me fue fatal, así que no. Y además porque los clientes también se mueven. No muchos de ellos se quedan siempre en la misma empresa, entonces se van moviendo entre otros. Entonces, si tuviste, por ejemplo, digamos, un cliente de Netflix y luego ese cliente se fue a Amazon, te aseguro que no vas a conseguir nada ahí tampoco, porque esa reputación mala que tú creaste ahí, sí, entonces es invertir inteligentemente. Entonces, yo siempre vale la pena si es un proyecto que están interesados y tienen el equipo para hacerlo. Y que no les va a costar toda la empresa para ir a bancarrota, porque eso también es muy importante hacer ese cálculo, pero hacerlo inteligentemente, porque si lo hacen mal, se acabó el juego. Sí, y es que además, esto lo decimos muchas veces nosotros, que no estás vendiendo una zapatilla, que si funciona mal te la devuelven, sino que estás vendiendo un pack de alguien que ha decidido invertir en tu empresa porque cree que eres bueno, 500.000, 1.000.000, lo que sea. Entonces, no estamos hablando de una zapatilla. Entonces eso es bastante importante. Sí. Y también tener en cuenta que te pueden demandar, porque cada contrato que tú haces tiene indemnización. Son cosas entonces, serias. Si tú no haces mal, ahí, entonces por eso digo, o sea, invertir inteligentemente. Cuidado, la confianza se pierde muy rápido y cuesta ganarla muchísimo tiempo. Y es igual que cuando eres como individual, es exactamente lo mismo. Correcto. Imagino que ahí es donde viene la contratación del artista, ¿no? Cuando te han ofrecido un proyecto, te dicen, tengo que sacar esto en tal tiempo y tú dentro piensas, pues aquí tengo que contratar tantos artistas de efectos, tantos de CFX, tantos de crowd, tantos de tal, y empieza ya el tema de la oferta y todo eso. ¿Cuánto cuesta? A lo mejor no podéis decir cifra exacta, pero aprox, ¿cuánto cuesta a la empresa contratar a un artista? Porque tenemos la fama en España de que contratar a alguien es mucho dinero. ¿Es realmente así? ¿Contratar el acto de contratar o el salario? El salario. El pack. Bueno. Es mucho más de lo que el artista tiene intrínseco a su saber, sí. Es mucho más. Entonces, eso genera un conflicto, ¿no? Hay una disparidad entre lo que el artista sabe y lo que la empresa sabe. Y si realmente fuese un igual de conocimiento, creo que las cosas serían mucho más fáciles para todos. Pero sí, cuesta mucho más. O sea, mucho más. No te podemos dar un porcentaje porque, claro, esto varía, evidentemente. Sí. Pero bueno, desde el proceso de contratación, que es un infierno a veces, porque como en todos los sectores hay de todo. O sea, encontrar a veces, yo creo que los perfiles que evidentemente más cuestan, pues son los top, ¿no? Un perfil senior, un perfil de sub, lead, todos esos perfiles cuestan muchísimo. Y ya si hablamos de los salarios, pues bueno, evidentemente lo que pagas de extra, evidentemente, como empresa, es cuanto más alto es el salario, evidentemente, más alto es tienes que pagar. Evidentemente, ¿no? Entonces, es muy duro. O sea, para mí es la parte más dura. O sea, la parte de la gestión humana, recursos humanos tiene el cielo ganado. O sea, me parece que es lo más complejo porque es un sector súper subjetivo donde estás tratando con personas. El activo principal de la empresa son las personas, no son ceros y unos, no es un ordenador que vale 2.000 y tiene tantos núcleos, no.
son personas. Entonces, la subjetividad entra en juego y cuando la subjetividad entra en juego hay problemas. Es un mareo. Sí. Entonces, digamos que para un salario medio, pongamos 1.500, 2.000, aprox, en España, ¿cuánto cuesta la empresa? Pues 2.300, 3.000 casi. Sí, por un salario de 1.500 estás pagando prácticamente 600 euros Extra. Cada mes, intuyo. Cada mes, eso es. Va más allá, ¿eh? O sea, esos son sí. los números fáciles, pero luego eso todo tiene una repercusión en la caja, en el margen operativo, en la inversión, todo tiene una repercusión más allá. Entonces, lo fácil es decir, pues me cuesta 600 euros más, pero esos 600 euros más son muy significativos también en el coste operativo de la empresa y lo que tú puedes hacer con ellos. Entonces, muy delicado. Yo creo que sería bueno que realmente las empresas pagáramos a los artistas todo el dinero. El bruto. Y que fuera el gobierno el que después les extrae todos los impuestos. Eso es ideal. Realmente eso es lo que pagamos por el artista, ¿no? Un poco no es el neto que ellos reciben. Entonces, sería bueno que todo ese bruto, que realmente es el coste de un artista, se lo depositáramos en el banco al artista y a partir de ahí el gobierno dice, para acá, majete, esto para aquí, esto para allá y esto para no sé qué. Entonces se darían cuenta de realmente el coste que tiene cada uno, porque es verdad, yo como empleado no era consciente, bueno, sí lo sabía porque trabajaba en Haití en la parte de finanzas, ¿no? Pero no sería consciente realmente de todo el dinero que realmente... Porque claro, si un artista dice, es que yo estoy, la empresa por mí está cobrando 5.000, por un ejemplo, ¿no? Bueno, pues de esos 5.000 tienes a lo mejor en salario, lo que él cobra a lo mejor 2.000 netos. Para que él cobre 2.000 netos, la empresa igual se está gastando 3.500, 4.000. Mete la electricidad, oficina, etcétera, etcétera. Al final no es tanto, ¿no? Un poco el beneficio. Pero sí que es verdad que lógicamente, sí sería bueno ese tipo de cultura, ¿no? Hay una cuestión que en las escuelas no se da, que las finanzas personales, que yo creo que es algo que sería importante que se diera, y este tipo de cuestiones deberían de explicarse, ¿no? Porque son importantes al final. Este año, por poner un ejemplo, ha habido gente que se le ha subido el salario y al final en el neto cobraba menos. No sabe que es que el gobierno ha subido ciertos impuestos y eso. Claro. Y a partir del año que viene, con el impuesto o la cuota solidaria que van a tener determinadas personas que ganan ciertas cantidades, pues volverán a ganar menos. Entonces, si esto no se les explica a la gente dice, ostras, es que me han bajado el salario en la empresa. No tengo la empresa me está robando. ¿Qué está pasando, no? Entonces, sería bueno el que la gente fuera consciente realmente de lo que realmente la empresa está pagando por un artista. En este caso. Sí. A nivel internacional, ¿eso es tan bestia fuera? España tiene un problema con el bruto y el neto que realmente yo no entiendo. La verdad es que sí. Yo anteriormente la verdad es que sí. España. Yo trabajé en España para una empresa de UFX y para mí fue chocante recibir mi primer salario. Yo dije, ¿pero qué es esto? Si yo negocié otra cosa. Bueno, es que tú negociaste bruto, no neto. Y yo, ¿cómo? O sea, eso para mí fue chocante. Pero lo mismo pasa también en Alemania, pero en Alemania te lo explican un poquito más. Como digo, es que todo depende. Y también depende... ¿O no? Hemos perdido a María. Se quedó, sí. Hola, me perdí. Ahora sí. Regresé. Depende también de las leyes laborales que existen en cada país. España no tiene una buena ley laboral, si les soy muy honesta. Ustedes no están muy bien protegidos. También está toda la parte de servicios, que eso no se le protege a absolutamente nadie. En España se protege mucho al empleado. En Alemania, perdón, se protege mucho al empleado. En Estados Unidos, no. En Reino Unido, tampoco. En Canadá, sí. Entonces, depende de dónde ustedes estén. Para mí es un poquito también el costo más operacional, porque yo puedo hablar de ese lado, no de como creadora de empresa, pero puedo hablar de la parte operacional, que también los artistas no entienden, que es el gasto de tener un computador. Así ustedes están haciendo home office, tiene que haber un servidor en la empresa. Eso tiene un gasto, tiene un cobre de luz. También tiene un gasto por la licencia. Hay muchas empresas que también tienen como licencias flotantes, pero ya no es mucho ese efecto. Entonces, comprar una licencia sencillamente para los que trabajan, por ejemplo, hablemos de ShotGrid, que en mi época se llamaba Shotgun. Ahora se llama Flow. Ahora Flow o F-Track.
Esas licencias son costosísimas. Los artistas no saben cuánto cuesta porque claramente pues ellos entran, se les dan el onboarding y ahí está mi cuenta de Flow. Pero cuesta dinero. Tu email, el email que la empresa te está dando cuesta dinero. Entonces son todas esas pequeñas cosas que contribuyen al costo operacional que claramente pues los artistas no ven y no están calculados en el salario, están calculados en lo que se le llama overhead o costos operacionales en la empresa, pero pues claramente eso también está calculado para cada empresa saber, bueno, cuánto yo puedo pagarle a un artista. Y es por eso que el mismo nivel en una empresa A y una empresa B cuesta diferente. No es sencillamente porque la empresa considera que tú no mereces ese dinero, es sencillamente su costo operacional y el overhead también no les da a ellos para poder pagar un poco más de lo que se hace. Entonces es por ese lado, pero sí. Juan y Ricardo, ¿cuánto pagáis de luz? Depende. Sí. Depende de dónde estemos. Si estamos en verano y tienes granja, pues aquí tienes que echar a fuego el aire. Y eso sube muchísimo. El aire 2.000 y pico al mes. Hemos tenido incluso picos más, ¿no? de 3.000. Y hay que tener en cuenta que nosotros no somos una empresa enorme. Aquí contaremos con 20 artistas. Sí, no, pero de ordenadores. 26 ordenadores. O sea, que no somos una super empresa. Entonces, bueno, os podéis hacer un poco a la idea. Eso todos los meses. Extrapolando. Que no es bimensual ni trimestral, todos los meses. Ojalá pagáramos eso. Qué disparate. Vale, pues ahora que estabais diciendo eso del remoto, home office y demás, yo el argumento que más escucho en los artistas que tengo en Visual Nu, así cerca y demás, es ¿por qué no me contratan en remoto si se están ahorrando, pues por ejemplo, lo que decía Darío, ¿no? Los impuestos. Tú estás de freelance y pues te dan a ti la cifra, aunque también tienes que poner ciertas cosas en la factura, pero desde fuera el artista considera que el trabajo en remoto es más económico para el estudio que la nómina. ¿Es cierto? No. O sea, hay algo que hay que tener en cuenta que creo que es esencial. ¿Tiene la empresa o el estudio el pipeline para poder enfrentar ese remoto? Creo que por ahí hay que empezar, pues no puedes exigirlo si no lo tiene. Sí. Y ya después... Sí, evidentemente el cálculo fácil y la propuesta fácil es no ocupo un espacio, me ahorro el espacio, gasto menos. Ese es el cálculo más fácil y sencillo, que es el que la gente aterriza, pero dista muchísimo de eso, o sea, no en absoluto. Hay empresas que están full remoto y tienen una infraestructura remota, aquí en España las hay, y tienen su apuesta competitiva en el mercado con esa infraestructura y esos workflows. Pero que sean mejores o peores es tremendamente subjetivo y no lo veo tan claro el ahorro directo, para nada. Además de que tienes que tener los servidores igual, los ordenadores igual, lo que comentas de ahorrarte un contrato no es así porque sigues siendo, aunque estés en tu casa, un falso autónomo, no se pueden tener falsos autónomos, tiene que estar en nómina. Entonces, no es más para el artista, un ahorro para el artista, ¿no? Vendría siendo, pues, oye, no tengo que coger el bus, no tengo que coger el coche, no tengo que comer a lo mejor fuera, me lo puedo hacer en casa. Es algo más para el artista. Realmente para lo que es el estudio, a no ser que lo tengas súper planteado y preparado, es un poco dolor de cabeza. No, hay dos motivos. Uno es el que comentan, no es un ahorro para el estudio, porque al final la máquina tiene que estar en el estudio, porque por cuestiones de seguridad y confidencialidad no puedes sacar los archivos fuera del estudio. Entonces, ellos se pueden conectar con un terminal tonto, pero están trabajando con la máquina del estudio, por tanto la máquina tiene que estar ahí en el estudio, ¿no? ¿Qué te ahorras? Pues que no tienen de la cadena en el estudio o cuestiones así. Que no usan el microondas. Pero realmente el motivo fundamental, al menos en nuestro caso, es porque el artista tiene que estar en Canarias para poder aplicar el incentivo fiscal sobre su coste. Si no está en Canarias, no podemos aplicar ese incentivo fiscal. Entonces, a mí realmente me sale más caro una persona que está en Península o que está en Europa o que está en Latinoamérica, me sale más caro que una persona que está en Canarias. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el cliente me está exigiendo que de ese coste yo le devuelva un dinero. Si yo no genero ese incentivo porque la mayoría de la gente está fuera, ese dinero lo está pagando la empresa de un dinero que no he generado realmente. Entonces,
ese es, por lo menos en el caso de Canarias, en el caso del País Vasco, son los casos claros de por qué la gente tiene que estar al menos en esa región. Eso Esa era lo que yo iba a explicación decir. creo que era muy necesaria. Correcto. Eso era lo que yo iba a decir, porque, o sea, si no están los artistas en el lugar para poder reclamar los impuestos, se acabó el juego. Entonces no es económico para la empresa. Yo soy muy vocal de decir que el trabajo remoto es necesario. La mayoría de los proyectos que trabajamos internacionalmente son clientes que están al otro lado del mundo. Yo no puedo pedir a gente quedarse a altas horas de la noche en un estudio cuando también el bus ya no pasa. O sea, son ciertas cosas que hay que ser un poquito modelados. Sin embargo, la cuestión de que, no, pues, o sea, yo soy más barato porque la empresa no está pagando más luz, no está, o sea, no es cierto. Por la razón de que el equipo tiene que estar en ese espacio. Y también es muy importante decir, o sea, la mayoría de las empresas tienen contratos de leasing por largos años. Entonces ellos han hecho un contrato de leasing por ese espacio que han hecho y por lo tanto no es que estén ahorrando más o menos porque haya personas que vayan a la empresa. Claramente, como ha dicho Darío, pues si vas mucho al baño, pues mucha agua se está gastando, si estás utilizando el microondas, pues, pero no son realmente gastos comparativos. Realmente los gastos altos de luz son por mantener la granja fría, porque no se les pase en el verano, entonces tienen un aire acondicionado que matas. Y pues claramente todas las máquinas haciendo el render. Eso es lo que cuesta más. Y pues claramente pues mantener que los monitores estén calibrados y todo eso, pero o sea, tiene que estar ahí. Y la otra parte es que si tú estás en un proyecto que es de alta seguridad, así sea que todos estén remotos, la empresa tiene que mantener ese estudio. Tiene que estar ese estudio ahí. Porque si se mueven para otro lado, tienen que volver a aplicar para que el nuevo estudio se les autorice para poder trabajar ahí. Entonces tampoco es que, la empresa entonces ahora que todo el mundo está en remoto, pues va a cortar el estudio y ya nadie tiene que, o sea, no es tan fácil. Sí, pues esto lo veía yo muy necesario porque, ya os digo, desde fuera, incluso yo también caí en la trampa hace tiempo, luego ya maduré y lo veo con otra perspectiva. Pero claro, yo lo veo y digo, no va, pero claro, si lo piensas, en realidad el estudio está igual, contigo que sin ti. El ordenador está funcionando igual porque te tienes que conectar a algún lado. Entonces, tenemos las mismas, ¿no? Ahora que estábamos hablando de eso del coste de la infraestructura, los edificios y demás, diríais que, sobre todo en España, a lo mejor en visión internacional me imagino la respuesta, pero en España, ¿la huelga de guionistas y actores ha afectado tanto como parece? Como que es el apocalipsis, que es el fin, ¿o vosotros diríais que no ha afectado tantísimo a vosotros? Creo que está bastante claro que las empresas que trabajaban, sobre todo para fuera de España, han sido las más afectadas. De hecho, creo que se ha notado bastante dentro de España. Exacto. Y las que trabajaban para dentro de España. Nosotros, por ejemplo, afortunadamente, y toco madera, no nos ha afectado y de momento estamos bien. Entonces... Bueno, no nos ha afectado porque llevamos 2 añitos como empresa y siempre vamos mal. No todo lo bien que nos gustaría. O sea, no has notado el impacto, ¿no? Claro, o sea, vas jodido siempre, entonces te da un poco igual, ¿no? Pero sí, claramente en España no ha afectado prácticamente nada. O sea, siendo claros. Para los que En trabajan. producciones nacionales, claro. Exacto. Eso es. Exacto. Si el estudio está en España y trabaja internacionalmente, evidentemente ha habido una repercusión muy fea. Sí. Yo creo que no es solo la huelga de guionistas, ¿eh? Hay un reajuste en la industria. Las plataformas con el COVID apostaron muchísimo por la producción y la verdad es que todas están reculando bastante. Entonces, yo sí es cierto que mirando LinkedIn hace 6 meses yo no veía tanta gente buscando trabajo y ahora abres LinkedIn y hay montones de gente que están buscando trabajo. El Open to Work. No lo había visto antes, ¿no? En ese nivel. Y sí que es verdad que en febrero estuve en Kid Screen en San Diego y se notaba que la inversión ha bajado bastante, al menos en animación. Me imagino que en VFX está pasando igual, ¿no? Pero ya no hay tantos proyectos como había antes. Antes te ofrecían service y ahora ya te están buscando para coproducción porque no tienen dinero para afrontar la producción completa. O sea, sí que hay un reajuste que lo vamos a notar en los próximos meses. Bueno, de hecho ya
ya se está notando, ¿no? Nosotros porque ya teníamos cosas firmadas hasta 2026, pero en realidad es un palo grande. Y de hecho, hasta tal punto de que una producción que estábamos haciendo se nos ha medio caído. Entonces, la situación no es dramática en ese sentido, pero es que es verdad que hay estudios que están cerrando, hay estudios que están ajustándose y es algo que, lógicamente, todo lo que había antes no lo vamos a tener ahora, por los motivos que todos sabemos, ¿no? Pero básicamente las plataformas ya están reajustando y ya no están desperdiciando o despilfarrando tanto dinero como hacían antes. Sí. A nivel internacional, María, se ha notado mucho más, imagino, ¿no? Muchísimo más. Especialmente, pues toda la parte de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Como bien lo ha dicho Darío, si tú te metes en LinkedIn y quieres deprimirte, ahí está la plataforma, mucha gente diciendo Open to Work. Muchos artistas muy talentosos, o sea, es que hay muchísimo talento. Hace 2 años es que no encontramos, estábamos todos peleando los unos con los otros para poder encontrar artistas, porque claro, cuando el COVID terminó, entonces ahí fue cuando todas las producciones, boom. Entonces todas las empresas empezaron a sobrecontratar. Y lo que está pasando ahora, pues con todas las 2 huelgas que hubo, y ahora toco madera que por favor no haga la tercera, pues ahora se están corrigiendo. Entonces, en mi opinión, sencillamente se está usando, no digo que no haya proyectos, sí o sea, no hay proyectos a la gran mayoría de lo que había antes en el mercado de Hollywood, o pues en los mercados de streamers. Pero en mi opinión se están corrigiendo, que siempre ha habido ese tipo de correcciones. Desafortunadamente, los artistas están sufriendo demasiado por ello. ¿Por qué? Porque se están utilizando ciertos métodos de hacer layoffs que no son bastante positivos en todo el mundo. Y se está utilizando la huelga como la excusa de decir es que no hay proyectos. Ahora bien, yo que consulto en buscar proyectos, hay proyectos, sencillamente hay que mirar más afuera de Hollywood. Porque eso es lo que está pasando. También los artistas y muchos productores tampoco en VFX entienden, no han entendido ciertas reestructuraciones, como lo ha dicho Darío, de ciertos streamers, o grandes producciones como Disney, que han venido a decir, no más, ya se acabó todo esto de poner, por ejemplo, en Disney, ya se acabó de hacer mucho Disney Plus y todas esas millones de producciones que habían para pasarlo del COVID. Ahora se quieren volver a enfocar a hacer películas y hacer high-end. Amazon, por ejemplo, ellos a principios de año empezaron una reestructuración gigante. No mucha gente sabe que ahora MGM y Amazon son la misma empresa. Y empezaron una reestructuración gigantesca. Pero ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Amazon? En Amazon la reestructuración gigantesca ha puesto a Amazon Europa como el foco para empezar a enfocarse para producciones europeas. Entonces, producciones locales. Entonces, como bien lo han dicho Juan y Ricardo, es más el enfoque local, que no se ha visto tan afectado. Hay bastantes producciones pasando ahorita en Alemania que ya están a punto de finalizar y hay que ver qué va a moverse. Pero también está el mercado chino, está Bollywood, está el mercado latinoamericano. ¿Por qué estas grandes empresas no están mirando también por ese lado? Y es sencillamente por el desconocimiento, porque claro, todos quieren trabajar para Marvel. Totalmente. Pero existen muchísimas otras producciones que sencillamente pues no se han visto. Entonces sí, estamos todos muy mal afectados. Claramente todos queremos trabajar para grandes producciones, ganarnos un Oscar o un BAFTA o lo que sea. Pero en este momento lo que yo digo es sencillamente hay que mirar un poquito más a corto plazo para poder mantener a los artistas que se tienen y ciertos proyectos que nunca se pensaban haber hecho, pues empezar por ahí. Entonces, también hay que decir que mientras que la parte de Hollywood se ha puesto un poquito más, se ha cortado, la parte independiente ha crecido muchísimo. Entonces hay muchísimas más producciones de películas y series independientes porque ellos no se afectaron para nada, porque ellos estaban autorizados para trabajar. Sí, pero hay que tener en cuenta que los presupuestos no son los mismos. Claro. Y evidentemente cuando tú hablas con artistas, los salarios que te piden son los que estaban acostumbrados a trabajar, ¿no? Claramente. Pues evidentemente con esos presupuestos no puedes ofrecer ese tipo de salario. Claro. O sea que hay esperanza, ¿no?
Para los nuevos artistas que están viendo eso esto. nunca se puede perder. Eso nunca se puede perder. Hay que tirar para adelante. Sí, lo que ha dicho María, claro, tiene todo el sentido. No es que esté habiendo una hecatombe, es que simplemente se está estabilizando, se está equilibrando otra vez. El exceso de hace unos años se está equilibrando y luego vendrá otra ola y así irá la cosa. Total. Vale, pues nos acercamos al final de esta bonita velada, de esta interesante conversación. Creo que todos ahora mismo estamos flipando con todos los datos que se han dado. Tenemos mucho que digerir y me gustaría terminar hablando, no, o sea, no es algo que me gustaría porque lo tengo aborrecido ya, pero me veo en la necesidad moral de hacerlo para que también los que están viendo esto se calmen. O no, a lo mejor se ponen más nerviosos todavía. Ya veremos lo que pasa. Tema de la inteligencia artificial. Realmente, lo mismo que con lo otro, realmente es para tanto. Porque entre la huelga y la inteligencia artificial aquí hay muchos artistas que incluso han abandonado ya diciendo esto no es posible, esto es una mierda, yo aquí no puedo. No hay que alertarse tanto como está pasando, no hay que volverse loco. Lo que sí creo es que que está llegando poco a poco, hay que adaptarse, hay que aprender a utilizarla y no hay que perderse, ignorarla completamente como si no existiese. Y yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que lo primero a lo que va a afectar la IA es las cosas más básicas dentro de los estudios, es a lo que está empezando a afectar, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es donde va a empezar a golpear, pero no hay que preocuparse de pronto, no van a ser planos a cholón de la IA y vamos a tener que eliminar a toda la gente. Hay que especializarse un poquito más también con la IA e ir de la mano de ella, ya está. Sí, yo creo que como te aferres a buscar una certidumbre, estás jodido, pero en todos los aspectos. Entonces vamos a empezar a vivir con la incertidumbre, ¿no? Que es lo más natural del mundo. Es tremendamente incierto. O sea, Juan, por ejemplo, lo ve así. Yo creo que puede pasar cualquier cosa. O sea, no tiene nada de malo. Simplemente nos tendremos que adaptar todos y cada uno de nosotros a lo que ocurra. Si lo supiésemos, pues estaríamos todos podridos de dinero. Sí. Yo tengo un comentario sobre, yo no soy artista, entonces número uno, o sea, mi conocimiento de artistas y lo que pasan los artistas por eso y el miedo que ellos sufren por esto, no quiero que mi comentario se vea reflejado a que no conozco, pero sí lo vengo a decir en el sentido de que me acuerdo mucho al principio cuando se hacía mate painting pintando, o sea, realmente pintando un cuadro. Y estaba pues cuando salió Photoshop, era un escándalo de que eso era el final del matte painting, que los artistas se iban a ir. Y míralo, ahora todo el mundo hace digital matte painting, pues los que hacían antes eso. Entonces sencillamente se ha pasado de un lado a lo otro. Lo mismo con un computador. Anteriormente no, los computadores van a sencillamente eliminar la fuerza, las empresas van a necesitar menos horas de trabajo y yo creo que desde remoto yo trabajo muchísimo más de lo que antes trabajaba en la parte presencial, no sé si ustedes, pero yo me levanto con un café y ya estoy con mi computadora a las 7 de la mañana ya mirando emails. Entonces yo creo que se trabaja de hecho mucho más remoto, pero es lo mismo con AI. Lo que yo digo es que a una nueva tecnología siempre hay que empezar estudiándola y mirar qué parte se puede sacar beneficiosa de ella. Hay muchas cosas que, por ejemplo, AI, por ejemplo, mucha gente está experimentando hacer scripts de Nuke con ello y sencillamente termina siendo un poquito más fácil. No digo que está quitándole el trabajo a las personas, pero sencillamente pues es empezar a saber cómo se puede hacer es como cualquier otro plugin, pero como digo, no soy artista, entonces solamente yo estoy hablando por la parte de producción. Lo veo como si fuera un plugin extra que puede ayudar a los artistas a crear cosas un poco más rápidas. Y lo mismo va por ejemplo, yo hice un estudio sobre el arte, eso se llama Dalí, creo que es que se llama. Sí. Entonces puse a mi art director y a mí teníamos un script, ¿cómo se dice script en español? Perdón, libreto. Nos dieron un libreto. Un guión, sí, mira, mi español. Nos dieron un guión y sencillamente nosotros queríamos tener diferentes imágenes para presentárselos al cliente como un pitch. Entonces, él con su equipo de artistas se puso a hacer lo mismo y yo en paralelo me puse con Dalí a
a poner códigos y a poner palabras y a inventarme algo. Es que yo no llego al nivel del art director. O sea, lo que produje yo y me costó dinero con eso con el número de coins que hay que comprar para ello, porque es que no es gratuito, sí. Para poder tener algo que fuera presentable versus lo que había presentado mi arte, es que no es comparación. Y es la parte de que el AI se basa en cosas que ya existen. No pueden crear algo que no existe. Mientras que lo que creaba el art director de nosotros para eso venía de su cabeza, venía de su imaginación. Eso no lo hace un computador, no lo puede hacer un computador. Entonces, por esa parte es lo único que yo digo, como hay que estudiarlo y hay que utilizarlo como ventaja antes que todo. Pero eso es lo mismo. Como breve sumario, el único artista que tiene que preocuparse por la AI es el que no se va a preparar sobre ella. O sea, y esto es un poco lo que comentaba, ¿no? Yo conozco artistas que empezaron hace muchos años con papel, a hacer concept, etcétera, y nunca fueron capaces de acostumbrarse a Photoshop o a estas otras herramientas. Ese artista ha dejado de ser artista. O sea, básicamente, porque te quedas obsoleto. Entonces, solo se debe preocupar al que era artista, que dice, yo sé hacer esto y no quiero aprender nada más. Si se prepara, no hay ningún problema. Es una herramienta, igual que puede ser un martillo o puede ser un destornillador. Es una herramienta que te va a facilitar la vida, pero no es algo que te va a quitar el trabajo en sí. Me parece la mejor conclusión a este tema. Impecable, yo pienso lo mismo. Yo estoy en la parte técnica, voy a full con pipeline, desarrollo de herramientas y todo eso, y a mis artistas yo les insisto en que no se asusten, lo que tienen que hacer es estudiar eso, incluso a lo mejor ellos son los que crean cosas que consideraban que le iban a quitar el trabajo. Pero claro, si tienes el miedo ese, el pánico te paraliza y al final pues no avanzas y te vas. Bueno, pues Darío, María, Juan, Ricardo, soy uno grande en lo vuestro, sabéis un montón, tenéis mucha experiencia y esa experiencia es un honor que lo hayáis compartido con nosotros esta noche. Me despido, ¿ya? Muchas gracias por vuestro tiempo y nada, pues ¿tenéis algo que decir? ¿Algo que se os haya quedado? ¿Algo que queráis desahogar? No, pues por nuestra parte creo que no. Agradecer claro, que nos hayas invitado y estar aquí compartiendo lo poco que podemos saber, porque no te creas no que sabemos tanto. Claro. Bueno, más que la artista de calle, parece. Lo disimulamos un poco. 4 palabras técnicas y parece que sabemos algo. Pero... No, Juanjo, y muchas gracias porque este tema no se habla mucho y realmente es importante hablarlo también. Sí, yo creo que ahora los artistas que están viendo esto se han dado cuenta de muchas cosas. Yo también he estado tomando notas y me ha resultado muy interesante. Lo dicho, que paséis un buen resto del día, que descanséis y seguimos en contacto. Que la fiesta no pare. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.